Como nos leyó Yanira, Nehemías en el capítulo 2, precisamente estamos viendo cómo es el actuar de Nehemías. Nehemías había nacido en una tierra donde no era su propia tierra, pero sus antepasados venían de Israel. Nehemías estaba en una situación privilegiada porque, como nos dice la Escritura, él trabajaba para el rey y estaba bien cercano al rey. Pero también Nehemías tenía esa sensibilidad, la sensibilidad que nos decía la pastora Jennifer acerca de Timoteo, esa misma sensibilidad especial la tenía Nehemías. Nehemías podía ver el dolor de su pueblo porque su pueblo estaba aislado y no podía regresar a Jerusalén. Y si bien podía regresar a Jerusalén, la ciudad misma estaba destruida. El templo estaba con las murallas en el piso, estaba hecho un desastre. Nehemías dice, ¿qué puedo hacer yo? La lectura, si vamos en el capítulo 1, nos cuenta que Nehemías se puso en oración. Se puso en oración y se puso en ayuno. Dice, tras 4 meses de ayuno y oración, finalmente Nehemías encontró la fuerza para saber qué tenía que hacer. En esa oración, en ese ayuno, Dios le muestra el camino. Pero como en muchas circunstancias, Dios nos muestra el camino, pero no nos muestra toda la amplitud de las cosas que se van a ir moviendo en el camino. ¿Qué sucede entonces? Nehemías llega delante del rey y al estar cerca suyo, obviamente la tristeza se le ve en el rostro. Pero en aquel momento había que recordar que el hecho mismo de que él servía al rey era peligroso que él mostrara un rostro triste, porque obviamente uno no quiere que alguien que está cercano a uno sirviendo el vino o alcanzándole la comida esté prácticamente a punto de llorar, ¿verdad? Siempre buscamos ese rostro alegre. Sin embargo, Nehemías se fortalece y muestra la tristeza que tiene al rey. El rey, que ya Dios ha estado trabajando, ablandando su corazón, lo mira a los ojos y le dice, pero Nehemías, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué aflige tu corazón? Le da la entradita, el pasito para que entonces Nehemías pueda explicarle y decirle qué es lo que acongoja su corazón. Nehemías le dice que quiere volver a aquel lugar donde sus antepasados habían habitado y quiere restaurar la ciudad de sus antepasados. El rey mira a la reina, ambos dialogan mirándose a los ojos y dicen, yo creo que en ese momento dicen en su corazón, Nehemías ha mostrado siempre ser un siervo fiel para nosotros, una persona leal, honesta, lo conocemos. Y ahora él nos está pidiendo algo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos ese permiso? Ambos se miran, esposo y esposa. Y entonces le dicen a Nehemías, muy bien, ¿cuánto tiempo necesitas? Nehemías le dice, necesito este tiempo. Y él le dice, perfecto, entonces puede ir. Tú puedes ir y no te sientas comprometido de regresar, sino más bien haz lo que necesites hacer. Nehemías sale de aquel momento, pero no sale solamente con la palabra del rey, sino también que Nehemías le pide salvoconductos, cartas especiales que le permitan a él tener los materiales necesarios para reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo. Muy bien, entonces con esos salvoconductos, Nehemías se dirige hacia Jerusalén. Podemos ver precisamente el liderazgo inspirador que tiene Nehemías. Nehemías está consciente del problema y ahora a través del ayuno y la oración ha encontrado la solución, el camino por donde debe ir. Y Dios va abriendo cada circunstancia para que él tenga el salvoconducto para tener la madera necesaria para reconstruir el templo, las herramientas que él necesite, las personas que le van a ayudar. Poco a poco se va formando el equipo que Nehemías necesita para hacer esta obra. Pero en el camino, como muchas veces nos sucede, encuentra también personas que se burlan de él. Personas que muestran su oposición como Sanballat y Tobías.
Sin embargo, Nehemías no se deja mermar en su deseo de hacer lo que él quiere hacer. Y le dice que aquellas personas con sus críticas, con sus obstáculos, con su mente chiquita, no pueden ver lo que Dios tiene planeado para el pueblo de él. Por lo tanto, no tienen ni parte en aquello que Dios ya ha programado. Vemos precisamente este paralelismo con nuestra propia vida de nosotros los inmigrantes. Nosotros estamos en una tierra que hemos adoptado como nuestra, ¿verdad? Pero también hay momentos y circunstancias en las que vemos que hay personas que se oponen de una forma u otra a la manera como nosotros somos, a la manera como nos expresamos, a lo que hacemos dentro de la comunidad. Y prefieren cerrar los ojos y entonces señalarnos y hacernos a un lado. En muchas circunstancias tenemos que pasar por momentos de burla, por momentos de señalización, o por momentos en los que directamente ni siquiera quieren mirarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos ser como Nehemías, ponernos en ayuno y en oración, buscar la guía de aquel a quien le pertenecemos cada uno de nosotros. Buscar la fortaleza en Él que está por encima de todo principado, que está por encima de toda autoridad. Y así como a Nehemías, Dios nos mostrará el camino por donde ir. Y en ese camino moverá toda circunstancia necesaria para que su obra sea hecha. Nos dará el salvoconducto, nos dará la valentía de alzar la voz y decir, esto no está bien, esto no es correcto, esto es lo que mi pueblo necesita. Cuando vimos hace unas semanas la historia de Martin Luther King, muchos de nosotros conocemos la historia de él y vemos solamente a Martin Luther King como aquel líder que lideró aquel movimiento que hizo el cambio. Sin embargo, detrás de Martin Luther King había muchas otras personas trabajando, muchas otras personas como Nehemías, que tuvieron el valor de decir, tenemos que organizar una marcha, aquella famosa marcha hacia Washington, D.C., fue el sueño y el trabajo de las bases, de personas como Nehemías que vieron la necesidad de gritar y de decir, tiene que haber igualdad, tiene que haber justicia. El trabajo de cada uno de nosotros es precisamente ese, de movernos en la inspiración del Espíritu Santo, de fortalecernos unos a otros, de buscar el camino, como decía la pastora Jennifer, del bien común y no solamente el bienestar de uno. Imagínense si Nehemías se quedaba conforme y decía, yo estoy bien, vivo en el palacio, le sirvo al rey, no necesito nada más. Sin embargo, Nehemías pudo sentir en su corazón el dolor del pueblo. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos sentir el dolor de nuestro pueblo? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos sentirnos que somos parte de ese movimiento que necesita el Espíritu Santo? De dar el paso de fe hacia adelante, de tomar el valor en la seguridad de que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, de que todos, absolutamente todos somos sus hijos. Y por lo tanto no debe haber ni la opresión ni tampoco la persecución de unos contra otros. En un determinado momento de nuestras vidas, no importa la posición en la que estemos, no importa que trabajemos cerca del rey o que estemos en el palacio, lo que importa es que no olvidemos quiénes somos, quién es nuestro pueblo, quién es el que necesita de nuestra voz, de dar el paso adelante, de mostrar la fuerza, que hay una igualdad para todos, que no es correcto lo que se está haciendo, que no es justo que se nos oprima, que no es justo que se nos persiga. Tomemos el ejemplo de Nehemías. Me encanta cuando Nehemías precisamente
Dice en su palabra, cuando le habla a aquel pueblo, cuando los levanta y le dice, ¿qué están haciendo? Se están durmiendo, el templo está en ruinas y ustedes están aquí como si nada pasara. Le dice, levántense, pónganse manos a la obra. Hagamos un trabajo en equipo, en conjunto, para reconstruir el templo. Cada uno de nosotros tenemos el mismo llamado el día de hoy. Trabajemos en equipo, levantémonos, confiados de que Dios nos fortalece y que nos da las herramientas para seguir caminando hacia adelante y llevar su obra, esa obra de igualdad, esa obra donde no importa si usted es más tostadito o es más blanquito, no importa si usted habla el inglés bien o no lo habla, no importa si usted viene de lejos o viene de cerca. Lo único que importa es que usted es parte de esa familia grande. Usted es parte de la creación que Dios ha hecho. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito tan maravilloso, tan único para nuestras vidas. Entonces, trabajemos en equipo. Sigamos lo que nos dice Nehemías. Pongamos de nuestra parte, pongámonos en oración, en ayuno. Busquemos lo que tenemos que hacer para dar ese paso de fe hacia adelante. Es muy importante identificar el problema y no ignorar el dolor de los que sufren. De la misma manera, cuando hablábamos acerca del libro que estamos estudiando de ir a la distancia, este doctor que nos hablaba la anterior semana, la pastora precisamente, que vio esa brecha que había en cuanto al cuidado de salud de la población afroamericana. Y fue llamado precisamente para el NIH, para que él liderara un equipo que pudiera ver cómo cesaban esa brecha. Pero no fue un trabajo solitario, sino que el doctor buscó los recursos, buscó personas que conocían de ese problema en la comunidad y de cómo los afroamericanos habían sido excluidos y también con ellos nosotros los inmigrantes en el aspecto de cuidado de la salud. ¿Y qué hacer? ¿Cómo ir hacia adelante? En el libro del doctor precisamente nos dice que el dinero que le destinaron era pero pequeñito, como el 10% de los otros grandes presupuestos que tenían para las otras cosas en el NIH. Sin embargo, con ese poco dinero pudo concientizar y pudo trabajar para demostrar que había datos, que había necesidad y que esta brecha de la salud era necesaria cerrarla. Fue un trabajo de muchos años. Y ese es el otro aspecto. Cuando nosotros iniciamos un trabajo para Dios, puede ser que nos lleve muchos años. Pero no debemos desanimarnos, porque entre lo que vamos caminando y las cosas se van presentando, Dios nos va dando la paciencia y la sabiduría para seguir encontrando nuevas alternativas. Así que el día de hoy, querida hermano y hermano, le animo a que no se desanime. Aunque vea usted tristeza y vea opresión alrededor, aunque vea persecución, no se desanime. No deje que el temor le invada. Yo sé, como humanos es difícil, pero sosténgase de la mano de Dios, confiando que Él tiene un propósito tan bueno para nosotros. Y que si trabajamos en equipo, si nos preocupamos los unos por el otro, si realmente estamos atentos a vivir ese dolor del otro, podemos hacer la diferencia. No solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Que ellos vean el ejemplo de que la lucha no fue en vano, de que las cosas se consiguieron no de la noche a la mañana, sino que se consiguieron con la constancia, la fortaleza y la fe en el Señor. Yo sé que hoy son tiempos difíciles. Sin embargo, no nos demos por vencidos. Confiemos en el Señor. Sigamos orando por encontrar soluciones y Dios va a proveer
esas soluciones, porque nosotros servimos a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios verdadero. La canción que cantábamos, Por eso tenemos esperanza, es una de las que me llega muy profundamente, porque a pesar de las circunstancias adversas, la esperanza jamás debe morir. Amén. La constancia debe mantenernos ahí. No desconozcamos que cada uno de nosotros somos hijos del Creador. Muchísimas gracias por su tiempo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida